Buenas a todos, mi nombre es María Fernanda Cedeño, soy médico radiólogo del Hospital del Tajo, Aranjuez, Madrid, y vamos a dar inicio a la clase de ecografía del hombro. Bueno, la ecografía es una modalidad de imagen económica, accesible y que nos permite valorar muy bien lo que es la patología musculoesquelética. Lo tiene como ventaja es que no utiliza la radiación y nos permite valorar muchas patologías. Entonces, es importante entre los objetivos de aprendizaje de esta clase integrar lo que es la anatomía descriptiva con la anatomía ecográfica, por supuesto, ser muy sistemáticos durante la exploración y también entender que todo es hacer varias exploraciones, con eso nos va a conllevar a tener la experiencia y luego también es muy importante hacer un adecuado manejo del paciente, es decir, sus posiciones y nuestras posiciones en cómo orientamos el transductor para poder realizar la ecografía. Para la patología del hombro podríamos necesitar ecógrafos de gama media o gama alta. Lo importante es tener frecuencias, o sea, sondas con una frecuencia entre 7 y 13 MHz para poder valorar adecuadamente todos los tendones y las estructuras. En este capítulo pues vamos a intentar aprender la anatomía ecográfica, la integración de la anatomía normal con esta, como ya he dicho, la importancia de la colocación de la sonda, los puntos de referencia de la anatomía con la cola cortical ósea y también reconocer la patología más frecuente. Vale. Los contenidos de la clase, bueno, tendremos el breve recuento anatómico y descriptivo de lo que es centrándonos en el húmero y por supuesto en el hombro. Explicaremos la exploración sistemática del manguito rotador y toda la patología del manguito rotador, que viene a ser la patología más frecuente. Entonces damos paso a la anatomía. Nos vamos a centrar en un principio con el húmero en su extremo proximal, a ver si soy capaz de utilizar esto. La excrescencia ósea del húmero, la más externa, es la tuberosidad mayor o troquíter, la tuberosidad menor o troquín y su correlación en la radiografía. Tuberosidad mayor, área de inserción del supraespinoso y la tuberosidad menor. Esta es su correlación ecográfica. Esta es una imagen en axial del húmero proximal, donde vemos la cortical ósea de la tuberosidad mayor y la cortical de la tuberosidad menor. Entre medias está la corredera bicipital. Si reconocemos aquí hay una estructura de morfología ovoidea, heterogénea, en sal y pimienta, que es la porción larga del bíceps braquial que hace su paso a través de esta corredera. Otros relieves óseos a reconocer que son importantes son la articulación acromioclavicular. Esta es una imagen en radiografía simple y esta es la imagen de ecografía. Aquí se ve lo que es el relieve o cortical del acromio y aquí la cortical de la clavícula. Es importante entender que los ultrasonidos no van a poder penetrar la cortical de hueso y simplemente vamos a ver su superficie. Por eso se ve como una reflexión hiperecogénica. Otra articulación importante que podemos valorar su aspecto más superficial es la articulación externoclavicular. Aquí está el relieve de la clavícula y el relieve del manubrio. También podemos reconocer la cortical del acromion y la cortical de la coracoides. A su vez también es importante reconocer la cortical del húmero y aquí se ve más o menos la interfase de lo que es el cartílago. Empecemos con la anatomía. El primer músculo a valorar es el bíceps braquial. Es un músculo que tiene dos cabezas, tiene una porción larga y una corta. La porción larga es la que vamos a estudiar por ecografía, que es la que está señalada en verde, que tiene un trayecto a través de la corredera bicipital y se inserta en la tuberosidad glenoidea superior o labrum, justo en la zona de anclaje. La porción corta, que es más medial, se inserta en la coracoides.
La función del músculo principalmente es la flexión del brazo y el antebrazo. Otro músculo y su tendón importante a valorar es el subescapular. Tiene un origen en lo que es la fosa subescapular, que lleva su nombre porque lo ocupa en su totalidad, y se inserta en la tuberosidad menor. Tiene un área de inserción amplia de unos 2 centímetros, ¿vale? Tiene una estructura multipennada, que luego la veremos en imágenes de resonancia, y su función principal es la rotación interna del brazo. El subescapular, en conjunto con lo que es el ligamento transverso, estabilizan la porción larga del bíceps braquial en la corredera bicipital. Otro músculo y tendón importante a valorar es el supraespinoso, que tiene un origen en lo que es la fosa supraespinosa, tiene una inserción en la tuberosidad mayor y tiene una anchura de inserción de aproximadamente 2 centímetros. Hay parámetros que hay que valorar por ecografía. En la imagen superior es el eje longitudinal del supraespinoso, luego lo entenderemos un poco mejor, y este es el eje transversal del tendón. En el eje longitudinal es importante valorar el área de inserción, que mide aproximadamente 12 milímetros, su espesor entre 4 y 5 milímetros, y su área de inserción o su anchura de inserción es de 2 a 2,4 centímetros. Es un músculo muy importante a valorar porque es donde la mayoría de las veces ocurren las tendinopatías y las roturas. El supraespinoso tiene una anatomía importante a valorar, que es que tiene 2 componentes, uno anterior y uno posterior. El componente anterior es muchísimo más grande y ocupa las 3/4 partes de la fosa supraespinosa. Tiene un tendón fino en el centro, en su unión miotendinosa, y una inserción más anterior. La porción más inferior tiene una disposición paralela de 3 vientres musculares, de lo más superficial a lo más profundo, y tiene un tendón, aquí un tendón que es más ancho y que se inserta en la parte más posteromedial de lo que es la tuberosidad mayor. El músculo infraespinoso y redondo menor. Lo vamos a estudiar un poco en conjunto, tanto la anatomía como su valoración. El origen de ambos en la fosa infraespinosa, su inserción en la tuberosidad mayor también. Entender que la inserción del supraespinoso se entremezcla con la del supra y la inserción del redondo menor se entremezcla con la del infraespinoso. Vamos a empezar por cada articulación. La articulación acromioclavicular es una articulación de artrodial que se hace entre lo que es por supuesto, entre el acromio y lo que es la vertiente lateral de la clavícula. Aquí nuevamente la vemos en la imagen ecográfica, como le expliqué inicialmente. Podemos valorar el espacio articular, donde se puede observar un fibrocartílago de morfología triangular, o en cuña, mejor dicho también. En la ecografía podríamos valorar su aspecto más superficial, podríamos valorar también el ligamento acromioclavicular superior y todas las partes blandas periarticulares. Esta articulación está reforzada y por ligamentos, como ya le he dicho, acromioclavicular y superior e inferior, pues solamente podremos valorar el superior, y los ligamentos conoide y trapezoide, que por ecografía no se pueden valorar. La bursa, bueno, la bursa es una bolsa, vamos a dibujarla, ¿vale? Es un espacio. Es una bolsa o bursa, aquí se dibuja muy bien porque está distendida y ocupada por líquido, está recubierta de sinovial. En condiciones normales no las vemos, pero cuando tienen líquidos la podemos determinar. Habitualmente la bursa, su acromiosdeltoidea, está por debajo del acromion y del músculo deltoides, siempre acompaña a lo que es a todo el trayecto del supraespinoso. El intervalo rotador, bueno, pues eso es un área triangular, importante también a reconocer. Tiene como límite superior el aspecto más anterior del supraespinoso, esto es un diagrama. Su límite inferior, el aspecto más superior del subescapular, tiene como base la coracoides. Aquí se ve más o menos la imagen ecográfica, aquí se reconoce la parte más anterior del supraespinoso, por aquí el trayecto de la porción larga del bíceps braquial, y en su límite inferior
el aspecto más superior del tendón del subescapular. Aquí lo vemos en una imagen de resonancia con contraste intraarticular, donde se reconoce muy bien la porción larga bisebraquial, el músculo supraespinoso y el músculo subescapular. Aquí se forma la polea, el ligamento glenohumeral superior le pasa por debajo o lo recubre por debajo a la porción larga del bisebraquial y el ligamento coracohumeral le pasará justo más bien por encima. El ligamento coracoacromial. Volvemos a reconocer la referencia o cortical ósea de la coracoides y más o menos la cortical del acromial. Es un ligamento fino, difícil de valorar por ecografía, pero bueno, inicialmente podremos intentar encontrar la referencia ósea y luego podríamos bascular la sonda y ver todo su trayecto. Aquí está el diagrama como una banda azul para reconocerlo en anatomía. Justo por debajo de este ligamento pasa el tendón del supraespinoso, bueno, aquí está dibujado el tendón del supraespinoso y la bursa. Vale, vamos a empezar con la exploración sistemática ya del hombro. Es importante, como ya le he dicho varias veces, seguir un protocolo, ser sistemáticos, ser muy rigurosos en las posiciones del paciente y una vez que tenemos nuestro propio orden para hacer la exploración, lo vamos a ir repitiendo y cada vez nos va a salir mucho mejor. Todos los tendones los tenemos que examinar tanto en su eje corto como en su eje longitudinal, ¿vale? La primera posición, si veis en la fotografía al paciente está sentado, aunque no se ve, está con un taburete giratorio, ¿vale? El brazo debe estar en flexión y la mano del hombro a estudiar debe estar con la palma hacia arriba y en supinación. La posición de la sonda, que se ve en la fotografía siguiente, es transversal a lo que sería el eje longitudinal del húmero. Vale, con esta primera posición podemos valorar lo que es la porción larga del bíceps braquial, que la imagen a obtener es otra vez la tuberosidad mayor, corredera bicipital y tuberosidad menor. Entre medias, la porción larga del bíceps braquial de morfología ovoidea, sal y pimienta, y en esta parte que como el transductor está en la parte más superior del hombro, vamos a ver su porción intraarticular. Vale. En la mayoría de los pacientes seguimos en la misma posición, el transductor sigue estando en el eje transversal y el paciente sigue en la misma posición. Simplemente lo que vamos a hacer es descender un poco y podríamos reconocer lo que es el ligamento transverso humeral, que es una banda hiperecogénica que estabiliza a la porción larga del bíceps braquial en la corredera bicipital. En algunos pacientes se logra visualizar muy bien. Seguimos en la misma posición, en el eje transversal todavía, hablo de la posición del transductor. Descendemos un poquito y podemos reconocer lo que es el tendón. Aquí está el músculo pectoral y justo el tendón que le pasa por encima. Este también se puede decir que estabiliza un poco la porción larga del bíceps braquial en la corredera. Ahora, seguimos en la misma posición del paciente, solo que el transductor pasa en una orientación transversal, giramos o rotamos, mejor dicho, a 90 grados y le pasamos el transductor a una orientación longitudinal que debería siendo paralelo al eje longitudinal del húmero. Y así podemos reconocer la porción larga del bíceps braquial como una estructura hiperecogénica en banda, por supuesto en la corredera. Justo por encima valoraríamos el deltoides y esto es la cortical hiperecogénica del húmero. Pasamos ya a la segunda posición. En la segunda posición el paciente sigue estando sentado con el hombro, también lo tiene flexionado, solo que en esta posición, aparte de tenerlo flexionado y con el codo pegado al cuerpo, lo que va a hacer es una rotación externa máxima. Con esta rotación externa vamos a lograr desplegar lo que es el tendón del subescapular. ¿Cómo reconocemos que estamos en una buena posición? Pues bueno,
primero, lo más importante, la posición del transductor, posición del paciente. Vamos a ver parcialmente la cortical de la coracoides, vamos a ver el subescapular y también podemos reconocer, más o menos en la misma posición, la porción larga del bíceps braquial. Una vez que el paciente de esta flexión hace la rotación externa, se despliega por completo todo el tendón del subescapular en su eje longitudinal. Tiene una morfología en pico de ave y se inserta en la tuberosidad menor. Aquí, una vez que el paciente realiza la rotación externa, claro, podemos ver mucho mejor la cortical de la coracoides. Vale. La misma posición, paciente con el hombro pegado, flexionado y pegado al cuerpo y en rotación externa. Lo único que nosotros vamos a girar la sonda. Del plano transversal lo pasamos al plano longitudinal y vamos a reconocer la estructura multipecnada de lo que es el subescapular. Si veis, se valora, esto es una imagen de resonancia en T1, donde vemos el músculo subescapular, vemos todos los tendones que se ven hipointensos en la secuencia, su área de inserción en la tuberosidad menor de 2 centímetros, y lo que vamos a hacer, verlo en ecografía, esa estructura donde alterna tendones y haces musculares. En la ecografía se reconocería como el tendón como una estructura hiperecogénica, entre medias la unión miotendinosa o los haces musculares hipoecogénicos, otro haz tendinoso hiperecogénico, entre medias otro haz muscular y así. Esto es lo que explica la estructura multipecnada. Esto es lo que estamos valorando y lo que se ve aquí en la anatomía de la resonancia. Vale, ya pasamos a la tercera posición, que es la más importante a realizar, yo creo, porque el paciente sigue estando sentado, él debe colocar, debe hacer una rotación interna y debe realizar una aducción. Y la mano debe intentar como colocarla en el bolsillo posterior, que esta es la posición que más o menos el hombro queda en esta posición, la mano la coloca aquí, ¿vale? El paciente, si tiene alguna dificultad de movilidad por dolor, pues bueno, se intenta que haga la rotación máxima posible. Los pacientes mayores también tienen mucha dificultad para hacer esta posición, ¿vale? Entonces, la posición, el transductor lo vamos a colocar en el eje transversal, unos centímetros por debajo del acromion. Y así vamos a poder reconocer el eje longitudinal del tendón del supraespinoso. Se dice que tiene una morfología en pico del oro, ¿vale? Se reconoce como una estructura hiperecogénica cuando los tendones están sanos, se ven hiperecogénicos y fibrilares. Y aquí su área de inserción, que habitualmente mide 12 milímetros, y su espesor, 5 milímetros. La misma posición, la sonda la tengo en el plano transversal, hacemos una rotación y lo pasamos al plano longitudinal. Y así vamos a poder valorar lo que es el eje transversal del supraespinoso. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Pues bueno, se dice que es la misma estructura fibrilar, solo que se va a ver muchísimo más convexa. Aquí podemos valorar su espesor, que son 5 milímetros. Esta medida es importante porque por encima de 5 milímetros hablaríamos de engrosamiento, ¿vale? Y le dicen a esta imagen, o nos quiere hacer recordar a lo que es un neumático, por la interfase que realiza el deltoides, el tendón del supraespinoso, y la cortical de la cabeza húmera. Vale. Ya pasamos a la cuarta posición, el paciente sentado otra vez. Si este es el hombro a estudiar, debe hacer una rotación del brazo, por supuesto, y colocar la mano en el hombro contralateral. El codo es importante que esté pegado al cuerpo. Ahí se ve más o menos la fotografía de la posición del brazo y el paciente se va a colocar de espaldas, o nuestra visión del paciente va a ser desde posterior, ¿vale? Aquí se coloca el transductor en el plano transversal y así vamos a poder valorar lo que es el eje longitudinal, tanto del infraespinoso como del redondo menor. Otra vez se reconoce un tendón en su eje longitudinal, con su escoestructura fibrilar, en su área de inserción, en la tuberosidad
mayor, recordar que el área de inserción es como un área de inserción conjunta con el tendón del supraespinoso. El músculo redondo menor, bueno, aquí está la unión miotendinosa del infraespinoso, y aquí más inferior vamos a reconocer lo que es inferior, o sea, en la misma posición, simplemente bajando la sonda 1 centímetro, porque están casi en la misma posición, vamos a poder valorar lo que es el redondo menor y justo su tendón que pasa, que es superficial a este. La inserción también del tendón redondo menor se combina con lo que es la inserción del infraespinoso. Bueno, seguimos con la misma posición, cuarta posición, la sonda está más o menos longitudinal, y estaba transversal, perdón, y la vamos a poner un poco más longitudinal en el hombro o en la visión posterior. Y así vamos a poder valorar lo que es el músculo redondo menor, que se reconoce porque tiene su tendón superficial al músculo, y el músculo infraespinoso, que tiene su tendón un poco más central. ¿Vale? Pero bueno, lo importante es realmente centrarnos sobre todo en su trayecto o en su plano longitudinal. Otra cosa que me he olvidado comentar, que el redondo menor habitualmente no se afecta, es un tendón que habitualmente no asocia patología. Seguimos en la cuarta posición y estamos haciendo un estudio desde la parte posterior del hombro, ¿vale? Aquí está dibujada la cortical del húmero y aquí está la cortical de la glenoides. Entre este espacio articular se dibuja bien lo que es el aspecto posterior del labrum y bueno, reconocemos su parte como más superficial. Realmente cualquier patología del labrum tendría que serlo bastante significativo, un tamaño como un quiste paralabral para poderlo verlo por ecografía. Vale, aquí la imagen más inferior, pues vamos a ver las corticales de la glenoides, la voy a ir dibujando, luego la escotadura de la escápula, ¿vale? Aquí vamos a ver la cortical del húmero, ¿vale? Aquí nuevamente se reconoce parcialmente lo que es el labrum posterior, y en esta escotadura discurre lo que es el nervio supraescapular. Nuevamente podemos ver alguna lesión ocupante de espacio, que tiene que ser de un tamaño significativo para poder valorarlo. En esta misma visión es la misma visión un poquito más medial, y moviendo el transductor a su parte más lateral podemos reconocer la escotadura. Cualquier patología del labrum o de la escotadura puede ser mejor valorado por la resonancia, ¿vale? Quinta posición, articulación acromioclavicular. Aunque no está en la imagen, bueno, el paciente está en posición neutra, realmente ni flexión ni rotación, posición neutra. Vamos a colocar el transductor justo, vamos a tocar la articulación y vamos a reconocer los relieves óseos, por supuesto, otra vez la clavícula y el relieve óseo del acromion, entre medias el espacio articular y las partes blandas, ¿vale? Vamos aquí se ven dos casitos, uno donde podemos reconocer lo que está otra vez aquí el acromion y la clavícula, ¿vale? Vemos un engrosamiento importante de la cápsula, cambios degenerativos, irregularidades por una artrosis de la articulación. Comparar esta imagen con una normal. En este caso, el caso más inferior, cortical del acromion, parte de la cortical de la clavícula, y justo dependiente de este espacio articular, si lo vemos, hay una lesión polilobulada, que es un pequeño quiste sinovial, es un poquito más grande realmente, o un ganglión, ¿vale? O sea que con la ecografía podemos valorar el espacio articular y patología asociada. Vale, esta posición es la exploración dinámica del hombro. El paciente sentado, nosotros con la sonda justo por encima de la articulación acromioclavicular, se le pide al paciente que haga una elevación y aducción del brazo, y nosotros tenemos que reconocer desde la posición neutra, para saber que estamos bien posicionados, el acromion, y parte de lo que es el tendón del supraespinoso. Porque lo que vamos a valorar es cómo realiza el trayecto del tendón supraespinoso justo por debajo del acromion. ¿Vale? Entonces, más o menos el esquema para tratar de explicar. Vamos a ver la bursa, por supuesto si está patológica o no, y vamos a ver el trayecto
del supraespinoso, ¿cómo lo hace? Por el acromio. Cuando el paciente realiza la elevación del brazo y la aducción, hace, por supuesto, un estrechamiento aquí del espacio articular, y el tendón, nosotros tenemos que valorar cómo es el paso de este tendón en el espacio, porque puede ser o suave sin dolor, o puede haber un conflicto y el paciente incluso tener dolor. Nosotros en la ecografía vamos a sospechar que hay un pinzamiento subacromial justo cuando primero valoramos el tendón en su posición neutra, y luego cuando el paciente eleva el brazo, vamos a sospechar que hay un compromiso de él cuando se observa más engrosado que en la posición neutra, ¿vale? Y sobre todo cuando vemos como una especie de repliegue superior. Y el paciente nos va a comentar que le duele, cuando sube el brazo pues le va a doler. Y esto es una sospecha, realmente podemos pensar en ello, pero lo más seguro es que terminemos haciendo radiografías, resonancias y otras cosas. Pero como todo en la medicina, la correlación clínica es lo más importante. ¿Vale? Ya vamos a dar paso a la patología del manguito rotador. Aquí hay una imagen, bueno, es un gráfico, ¿no?, donde se ve una rotura completa del tendón supraespinoso y más o menos la anatomía. Es un dibujo bastante bonito. Vale. Antes de continuar con las distintas modalidades para valorar un dolor del hombro, en este caso nos centraremos en la ecografía, ¿vale? Hemos hecho este esquema un poco inspirado en este algoritmo por un consenso de radiólogos, ¿vale? Entonces, tenemos un paciente. Si el paciente tiene un antecedente o ha tenido un trauma y es un paciente mayor de 40 años, debemos iniciar con la radiografía simple, ¿vale? Aquí vemos, luego lo veremos en la clase de patología de hombro y húmero, las diferentes posiciones, pero bueno, que os suene. Esto es una radiografía P en neutro del hombro. Esto es una P, pero el hombro está rotado hacia interno y en esta el hombro está rotado hacia afuera o en rotación externa. Vale. Siguiendo el algoritmo podemos valorar algunas patologías con la radiografía simple. Uno, si el paciente tiene trauma, pues bueno, podemos valorar una fractura. Podemos también valorar la tendinopatía calcificante, que se ve aquí como una lesión justo aquí en el área de inserción del tendón, o la causa de su dolor del hombro, pues una artrosis, ¿vale? Aquí vemos un pinzamiento articular, un gran osteofito y esclerosis. Pero la mayoría de las veces la radiografía es normal y no nos dice nada. Entonces, cuando en el algoritmo no nos da ningún hallazgo, pasamos directamente a la solicitud de la ecografía. Por el contrario, si se trata de un paciente menor de 40 años y sin trauma, sí que podemos pasar directamente a la petición de la ecografía del hombro, sobre todo si sospechamos que ese dolor de hombro va a venir de patología del manguito rotador, ¿vale? Si es positivo, o sea, encontramos esa patología, pues ya se termina aquí el algoritmo, pero si no hay ningún hallazgo o si tenemos duda de nuestra exploración ecográfica, debemos solicitar la resonancia, ¿vale? Si ese dolor de hombro inicialmente tenemos la sospecha de una estabilidad glenohumeral o una lesión del labro, directamente vamos a hacer la petición o solicitar la resonancia. Y también se puede, y por supuesto para valorar mejor la anatomía glenohumeral central y lesiones del labrum, las artros, ¿vale? Esto es una imagen coronal, este es un T1 con saturación grasa, donde vemos el contraste que se ve ahí hiperintenso. Esto es el plano coronal, pero en una imagen de TAC, que también tiene su contraste, ¿vale? Esto nos va a permitir valorar patología del labrum. La artroresonancia tiene mayor sensibilidad diagnóstica y mayor rentabilidad, pero bueno, en pacientes claustrofóbicos podemos pedir el artroTAC. Vale. Tendinopatía del manguito rotador tiene una etiología multifactorial, dicen factores intrínsecos o extrínsecos, ¿vale? Yo sobre todo veo que es en pacientes que tienen sobreutilización o sobrecarga del hombro, también los gestos repetitivos cuando usamos mucho el ordenador, ¿vale? La degeneración del manguito rotador también viene con la edad simplemente, ¿vale? Y luego también podemos ver que hay factores extrínsecos asociados a la patología del manguito, que es decir, desde alteraciones en el arco coracocomial, ya lo veremos posteriormente, pero bueno, la superficie del acromion que tenga una morfología que nos dé un conflicto en el espacio subacromial, cómo es la apófisis, o también puede ser cambios hipertróficos de la articulación. Vale.
Vamos a empezar con la tendinopatía. La tendinopatía del manguito rotador. A ver, ¿sabéis? La resonancia es el gol estándar para valorar la tendinopatía. Sin embargo, la ecografía sí que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buena. O sea que yo creo que siempre que podamos hacer la ecografía inicial es la indicación, ¿vale? Hallazgos importantes a reconocer en la tendinopatía. 1. El engrosamiento. Por eso remarco tanto lo del grosor. Este tendón tiene un espesor claramente mayor de 4 o 5 milímetros, ¿vale? Lo otro, la estructura normal está completamente perdida, si lo veis, es heterogéneo, combina áreas anecoicas con áreas hiperecoicas y bueno, claramente también está engrosado. Este paciente también a su vez está la bursa distendida, aquí está distendida con líquido en su interior, ¿vale? Este es el tendón del infraespinoso, pero en el plano longitudinal, tendón del supraespinoso plano axial y plano axial, ¿vale? Si veis aquí está el área de inserción, aquí está la cortical humeral, el tendón claramente engrosado, hipoecoico y heterogéneo, ¿vale? Estos son los hallazgos o lo que tenemos que buscar nosotros en la tendinopatía. Vale, la anisotropía es nuestro, por decirlo así, como nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque los tendones, al tener una estructura fibrilar hiperecogénica, si colocamos la sonda e incide en un ángulo así, un ángulo menor o mayor, podemos encontrarnos con un artefacto que se llama artefacto de anisotropía, que se observan áreas hipoecoicas, como se ven aquí dibujadas con estas flechas verdes, pensando que realmente es una hipoecogenicidad asociada a una tendinopatía y realmente no lo es, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Pues nada, hacer basculación, movimientos finos, valorando todo el espesor del tendón y vemos que esta zona, simplemente cambiando un poco la posición de la sonda, ya vuelve a ser normal y no tenemos que confundirlo con tendinopatía. Vale. Tendinopatía calcificante del manguito rotador, pues es una patología bastante frecuente también, ¿vale? Está reportada como causa hasta un 20% de los hombros dolorosos. Hemos visto en el caso anterior que se puede ver por radiografía, pero bueno, también la podemos ver por ecografía, ¿vale? Nuevamente el tendón más afectado, el supraespinoso, entre un 2,7 y 10%, y bueno, es el depósito de hidroxiapatita en el espesor de los tendones, en las bursas y menos frecuente en el espacio articular, ¿vale? Se describen 3 tipos, ¿no? Tipo 1, que es una calcificación dura de un margen más convexo, bastante hiperecogénica, con una sombra acústica posterior, que es la clasificación tipo 1 o 2. La clasificación tipo 2, que es las intermedias, pues bueno, también se ven un poquito hiperecogénicas con una sombra acústica menos definida, aquí la sombra está muy bien definida. Y las tipo 3, que son como grumosas y bastante difíciles a veces de valorar, que se ven como pequeñas hiperintensidades grumositas en el espesor del tendón, pero que no dejan ningún tipo de sombra, ¿vale? Estas a veces son difíciles de determinar, pero las otras dos sí que son bastante valorables. Vale, ya vamos a pasar con la rotura del manguito rotador. Nuevamente el músculo supraespinoso y su unión miotendinosa es el más afectado, ¿vale? La mayoría están asociados a la degeneración o asociados a corte también a la edad. Se describe que en pacientes mayores de 40 años y pueden tener una prevalencia que se supera o superior al 30% cuando son mayores de 60 años, ¿vale? Por supuesto, como todo en medicina, el diagnóstico tiene que ser una clínica, una exploración física compatible y bueno, ya nosotros con nuestras exploraciones, pues bueno, lo que vamos a confirmar el diagnóstico. Vale. En nuestra exploración sistemática vamos a valorar por supuesto el tendón del supraespinoso, la porción larga del bíceps braquial. Aquí está el tendón subescapular, esto es una imagen con una visión anterior del hombro, esto es una visión lateral, ¿vale? Aquí se ve el aspecto más superior del subescapular, el tendón del supraespinoso, tendón y músculo del infraespinoso y el redondo menor, ¿vale? Y esta sería la visión posterior, que ya creo que la hemos visto anteriormente, que es el redondo menor, perdona, el músculo infraespinoso y el redondo menor. Vale, las roturas. ¿Qué es una rotura? Pues una rotura es un desgarro, ¿vale? Que puede ser parcial o puede ser total. Vamos a empezar con las parciales, ¿vale?
En la ecografía la vamos a ver como un área o una solución de continuidad anecoica, ¿vale? Que en este caso va a ser parcial, por eso se llaman roturas parciales. Entonces, pueden estar localizadas en 3 porciones del tendón. El ejemplo, como siempre, el tendón del supraespinoso. Entonces, puede afectar la porción articular del tendón, que es la parte del tendón que comunica con la cabeza humeral, ¿vale? Puede afectar la porción o aspecto bursal, que es la parte del tendón, ¿vale?, que contacta con la bursa. Imaginaros que por aquí está la bursa supracromosodeltoidea, y entre medias, es decir, entre medias de estas dos, pues puede ser la porción media o la porción intrasustancia. Esta es la localización o el área afectada de una rotura parcial con ejemplo del supraespinoso, ¿vale? La rotura articular es la más frecuente, es decir, la que afecta al espesor que comunica, que contacta con la cabeza humeral. Vale. Esta es la clasificación de Ellman, ¿vale?, que clasifica por grado las roturas parciales de los tendones, usando siempre como por ejemplo al tendón del supraespinoso. Esto sería una rotura. Clasifica a las roturas que afectan la porción articular y la porción bursal, ¿vale? Va por grados. Va de un grado 1 cuando afecta más o menos a 3 milímetros de espesor del tendón, grado 2 entre 3 y 6 y grado 3 mayor a 6. Ya luego explicaré que lo más importante que realizar esas medidas es valorar lo que es el porcentaje de afectación. Es decir, si afecta menos del 50 o si afecta más del 50% del espesor total del tendón. Vale. Ejemplos de rotura parcial. Esto es el tendón del supraespinoso. Aquí vemos la cortical otra vez del húmero. Aquí valoramos en el eje axial del tendón, ¿vale? Y vemos aquí una solución de continuidad anecoica en la porción articular, es decir, la parte del tendón que comunica con la cortical del húmero, ¿vale? El espesor total pues compromete claramente menor del 50% del tendón, ¿vale? Este es otro ejemplo de rotura. Esto es una imagen en el plano axial y este es longitudinal del supraespinoso, pero en este caso, si vemos la solución de continuidad, se ve muy bien aquí, como un área anecoica, anfractuosa, ¿vale?, como la solución de continuidad que no afecta al espesor total del tendón, ¿vale? Y en este caso vemos que la rotura está en el aspecto bursal, es decir, la parte del tendón que comunica con la bursa. Se dice que las roturas articulares son las más frecuentes, bueno, le seguiría luego las bursales, las intrasustancias, que sería como una rotura en este aspecto, suelen estar infradiagnosticadas. Vale. Rotura total, el esquema lo explica, ¿vale? Es una solución de continuidad que comunica la superficie bursal del tendón con la superficie articular. Rotura o desgarro completo, ¿vale? Es una solución, la solución se reconoce otra vez como una área anecoica, solo que compromete todo el espesor del tendón. Vale. Las roturas del tendón se clasifican según Schneider. Luego vamos a ver cómo todo esto se integra en la clasificación de Isakov, ¿vale? Pero bueno, prefiero explicarlo una por una y ya luego hacer la integración, ¿vale? Las roturas de localización posterior superior, es decir, las posterior superior, que afecta al tendón del supraespinoso, al del infra o el redondo menor, ¿vale? Está clasificada, por supuesto, por grados de afectación, desde C1 a C4. C1 es una rotura muy pequeña, C2 ya es una rotura completa, pero que es menor de 2 centímetros, C3 ya es una rotura completa o extensa, con una retracción o solución de continuidad entre 3 y 4, y la C4 ya es una rotura masiva que compromete a 2 tendones. En el ejemplo se ve claramente el defecto del área anecoica, ¿vale?, que comunica el aspecto bursal del tendón con el aspecto articular, es decir, rotura completa. Aquí también se ve incluso la rotura aquí anecoica, donde vuelve a haber la clara comunicación del aspecto bursal y articular. Y esta es una imagen de resonancia, ¿vale?, de PFASAT. Este es el tendón, ¿vale?, y este es su área de inserción, y entre medias
un área de hiperseñal, que es contenido de líquido donde está la rotura. Este sería como el extremo proximal del tendón y toda la rotura completa. Vale, las roturas del subescapular se describen en un apartado aparte y tienen una clasificación completamente aparte, ¿vale? Las roturas del subescapular son las roturas del aspecto anterior, ¿vale? Se utiliza para ellos la clasificación de la Fosse, que luego lo diremos, ¿vale? Pero bueno, o sea, es el mismo principio, va a haber una solución de continuidad que puede ser parcial o puede ser total. Área anecoica, es lo mismo, hacemos la medición, medimos el espesor, el grosor, lo que afecta y todo lo demás. Simplemente que tiene una clasificación aparte, ¿vale? Es infrecuente tener lesiones del subescapular de forma individual o aislada y no estar asociada a roturas del resto del manguito rotador. La etiología, pues también, por supuesto, entrada traumática y la degenerativa. La rotura parcial es la más frecuente y sobre todo en el tercio superior del tendón. Entonces aquí vemos un ejemplo de la bibliografía, ¿vale? Donde se ve un tendón del subescapular y justo una roturita de tipo parcial, más o menos en su tercio superior, ¿vale? Aquí está el tendón del subescapular y aquí vemos la bursitis asociada. Vale. Esta es la clasificación que utiliza las roturas del subescapular, ¿vale? Isacos integra la clasificación de la Fosse y va por grados, como todo, de grado 1 a grado 5, de menor a mayor. La lesión empieza de caudal a tercio medio y ya luego, pues bueno, por supuesto una lesión completa, ¿vale? En grado 1 la rotura o la lesión es del tercio superior y parcial, ya luego en grado 2 es la rotura completa, pero sigue siendo del tercio superior. El grado 3, la rotura es completa, pero compromete tercio superior y medio. Cuarta vez es una rotura total y ya grado 5 es igual a grado 4, pero con un problema en la traslación de la congruencia de la cabeza humeral. Vale, esto es lo que quería comentar, la importancia de Isacos. Isacos, en esta reunión, por decirlo así, integra las clasificaciones de Ellman, la de Snyder, Ellman para roturas parciales, Snyder para roturas completas y la clasificación de la Fosse para las roturas del tendón del subescapular. La intención de Isacos es que tengamos, por supuesto, un orden de exploración, un orden de las cosas que vamos a valorar y un informe más o menos generalizado que como que todos hablemos el mismo idioma, ¿vale? Lo primero a determinar, y que también nos sirve para llevar una estructura, es la localización del tendón, la localización de la lesión, perdón. Puede ser posterior superior cuando compromete el supra, el infra o el redondo menor, o puede ser anterior cuando compromete al escapular. La rotura del aspecto posterior superior del manguito rotador puede ser, por supuesto, parcial o total. En la parcial es importante valorar lo que es la extensión, es decir, si compromete menos del 50, el manejo puede ser de tipo, o sea, sin ningún tipo de cirugía, y mayor al 50, pues bueno, se pueden plantear la cirugía en este tipo de roturas porque pueden tener más riesgo a una extensión o una rotura total, ¿vale? En el patrón de las roturas parciales, por supuesto, integra la clasificación de Ellman. Vamos a tener que determinar dónde está la rotura, si es articular, si es bursal, intrasustancia o intrasustancia, ¿vale? La rotura total clasifica, pues nada, diremos cuál tendón está afectado o cuáles están afectados y tendremos que hacer una clasificación de Snyder, que va por grados, por supuesto. El patrón de una rotura completa, se habla de que puede tener morfología en U, en L, pero esto está orientado mucho a la resonancia. Yo creo que simplemente concentrarnos que decir que es completa es suficiente. En una rotura completa, a diferencia de una parcial, sí que tenemos que valorar la retracción. Luego explicaremos la clasificación de Paté, ¿vale? Grado 1, grado 2, grado 3, de menos a más, como todo. Y tenemos que valorar también lo que es la atrofia grasa o sustitución de grasa del músculo. Lo que pasa es que está basada en Goutalier, que es una clasificación para hacer en resonancia, pero bueno, intentaremos hacer una integración por ecografía. La rotura del tendón escapular es distinta, tiene su clasificación propia, sí que podemos valorar su grado de retracción del tendón y también vamos a valorar si existe o no atrofia grasa. Vale, esto es lo que hablaba yo de la retracción, que es un patrón muy importante a valorar en las roturas. 1, de menos a más, como siempre, grado 1, grado 2, grado 3. En una rotura completa, el tendón está muy cerca o muy escasa retracción medial.
Otra rotura completa, muchísimo más avanzada, ya el tendón central roto y desinsertado está en el vértice de la cabeza humeral, y en el grado 3, bueno, ya está muchísimo más medial, casi que a la altura de la glenoides, ¿vale? La atrofia grasa, como comentaba, está inspirada en la clasificación de Boutalier de resonancia. Bueno, aquí hay imágenes de resonancia donde vemos la sustitución progresiva del músculo, un músculo normal, se valora aquí más o menos, y vemos ya cómo empieza a verse la grasa hipointensa, rodeando más al músculo y sustituyéndolo de menos a más hasta ver en la fosa supraesclavicular, supraespinosa, perdón, más grasa que músculo, ¿vale? Esto está orientado en resonancia, pero bueno, nosotros por ecografía pues podemos hablar de grados, o sea, un grado leve, un grado medio, un grado máximo de sustitución grasa del músculo. El músculo perdería su ecoestructura característica y cada vez veríamos más hiperecogenicidad, que sería la sustitución grasa. De todos modos, la mayoría de las roturas completas terminan solicitándose una resonancia para valorar la retracción, para valorar adecuadamente la atrofia grasa, el patrón de rotura, o sea que con la resonancia podemos valorar muchas más cosas, aunque se dice que la ecografía sí que puede ser más o menos diagnóstica. Vale, ya la porción larga bíceps braquial, bueno, su patología casi siempre está asociada al manguito rotador. También está afectado, por supuesto, por una tendinopatía, que va a ser los mismos parámetros: engrosamiento, pérdida de la estructura fibrilar, ¿vale? Y en este caso sí es importante saber lo que es la tendinocinovitis, que ahí sería ya el engrosamiento del tendón con pérdida de su ecoestructura fibrilar y está asociado a un líquido circundante y engrosamiento de la sinovial. Ahora lo vemos en un caso. Por supuesto, también puede estar asociado a roturas, pero casi siempre asociado a rotura del subescapular o del supraespinoso. Casi nunca hay una lesión aislada de la porción larga del bíceps braquial, o sea, casi nunca, ¿vale? Y la rotura completa, pues bueno, claro, vamos a ver una corredera bicipital vacía y podemos determinar el cabo proximal y el distal de la rotura, ¿vale? Aquí están los ejemplos. Este sí es un caso donde se ve, esto es un plano axial, aquí vemos a la porción larga, ¿vale? Una estructura hiperecogénica, vemos rodeado de líquido, ¿vale? Eso es una tendinocinovitis, y aquí vemos ya el engrosamiento de la sinovial, ¿vale? Es una tendinocinovitis bastante severa. Este es un caso de la biografía, ¿vale? Se dibuja aquí la corredera bicipital y veis que está vacía y está la estructura hiperecogénica por fuera. Esto es una luxación de la porción larga del bíceps braquial. Bueno, ya para concluir, es importante que recordemos siempre que la principal indicación de la ecografía es cuando tenemos un hombro doloroso, sospechoso en un paciente que sospechamos que tiene patología del manguito rotador, casi siempre sin trauma, ¿vale? La ecografía es una técnica de imagen y nuestra exploración debe tener un protocolo establecido, riguroso, debemos ser cuidadosos con la posición del paciente, cómo colocamos la sonda y bueno, siempre podemos comparar con el lado sano y si tenemos dudas, pues solicitar una resonancia. Hay que tener paciencia, la ecografía es de mucha práctica y siempre va a haber dudas, o sea que no pasa nada. Vale, todos los tendones los tenemos que examinar en su eje transversal o corto y en su eje longitudinal o largo. Recordar hacer movimientos finos del transductor para poder liberarnos de la anisotropía, ¿vale? En el caso de duda, por supuesto, o que la clínica sea incongruente, es decir, muchísimo más dolor que lo que vemos con los hallazgos de la ecografía, pues podemos solicitar la resonancia de hombro. Bueno, gracias y ya hemos terminado.